Muy buen día, hijos amados de María Santísima y del Señor San José, caballeros del Rosario. Sean bienvenidos a nuestra formación católica. Nuestro tema de hoy, la moral católica, fundamentos y principios. Iniciamos. La moral católica es el conjunto de enseñanzas de la Iglesia basadas en la Sagrada Escritura y la tradición, que orientan el obrar del ser humano hacia Dios, la felicidad eterna y la realización personal. Su núcleo no es simplemente una lista de prohibiciones, sino una llamada a la santidad y a la respuesta al amor de Dios. Fundamentos y principios. Clave. Fundamentos de la moral católica. La moral católica no es subjetiva ni relativa, se fundamenta en verdades objetivas. 1. La dignidad de la persona humana. Creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene una dignidad inviolable que debe respetarse desde la concepción hasta la muerte natural. 2. La revelación divina y el magisterio. Se fundamenta en la vida y enseñanzas de Jesús, Evangelio, transmitidas por la Iglesia, que actúa como madre y maestra. 3. La ley natural. Dios ha inscrito en el corazón de cada persona una ley natural que le permite distinguir el bien del mal, incluso sin conocer la revelación cristiana. 4. La conciencia moral. Es el juicio de la razón por el que la persona reconoce la calidad moral de un acto. La Iglesia enseña que la conciencia debe ser formada y educada de acuerdo con la verdad. 5. El libre albedrío, la libertad y gracia. El hombre es libre y, por tanto, responsable de sus actos. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera, sino hacer lo que se debe para alcanzar la plenitud. La gracia divina no anula esta libertad, sino que la fortalece para elegir el bien. 6. Razón y fe. La Iglesia enseña que la moral se descubre mediante la razón, ley natural, pero la fe la eleva y le da un sentido pleno. Principios permanentes. Doctrina social. El compendio de la doctrina social de la Iglesia destaca 4 principios fundamentales. 1. Dignidad de la persona humana. El principio más importante. Toda persona merece respeto. 2. Bien común. Conjunto de condiciones sociales que permiten a los grupos y a cada miembro alcanzar su propia perfección. 3. Subsidiariedad. Las instancias superiores de la sociedad no deben sustituir a las inferiores, sino ayudarlas a realizar sus funciones. 4. Solidaridad. La determinación firme de empeñarse por el bien común, reconociendo que todos somos responsables de todos. Pilares de la vida moral. 1. Los 10 mandamientos son la base de la ley moral y principios válidos para todo hombre. 2. Las bienaventuranzas representan el camino de la verdadera felicidad y perfección que Jesús propone. 3. La virtud. La vida moral se nutre de las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad y cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. 4. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, son fuentes de gracia que fortalecen al creyente para vivir moralmente. Fuentes de moralidad. Evaluación de un acto. Para que un acto humano sea bueno, la Iglesia enseña que deben ser buenos 3 elementos. 1. El objeto, lo que se hace, la acción en sí misma. 2. El fin o intención, ¿para qué se hace? 3. Las circunstancias, el contexto que rodea el acto. En resumen, la moral católica busca ordenar toda la vida a Dios a través de la caridad fraterna, la justicia y la verdad. Y basándonos al catecismo de la Iglesia Católica, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto.
Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración, y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Número 1795 a 1802, Catecismo de la Iglesia Católica. A esto podemos concluir sobre la dignidad de la persona humana, que está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida, sensible y espiritual, un material de su crecimiento. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, evitan el pecado, y si lo han cometido, recurren como el Hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 31, a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la perfección de la caridad. Número 1700, Catecismo de la Iglesia Católica. Recomiendo leer la declaración Dignitas Infinita del Papa Francisco y la carta encíclica Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II. Gracias y Dios les bendiga. A Cristo Rey por la Reina.